Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de lectura y estudio bíblico. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, le damos gracias, Señor eterno, por todas las bendiciones recibidas, Señor, por este tiempo que nos permite compartir, Señor, y recibir su palabra. Señor, que esta palabra sea de bendición en el momento que sea recibida y compartida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, prepara nuestros corazones como tierra fértil para recibir su palabra, Señor, y que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén. Tesalonicenses. Hoy iniciamos la primera carta a los tesalonicenses, luego continuamos con segunda de Tesalonicenses, pero este día vamos a hacer una introducción general a las cartas de Tesalonicenses. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Encontramos referencia de esto en Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 10. En Hechos 17:10 nos habla del alboroto que se creó entre los judíos que rechazaban a Jesús como el Mesías y rechazaban el Evangelio. Los judíos que permanecían o vivían en Tesalónica. Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia, donde estaban también las ciudades de Filipos y Berea. Macedonia al norte y Acaya al sur conformaban lo que hoy en día es parte de Grecia. Ahora bien, por la oposición de los judíos, Pablo se vio obligado junto a Silas a huir de Tesalónica e irse a la ciudad de Berea. Más tarde, en Corinto, Pablo recibió de Timoteo noticias acerca de la situación de los cristianos en Tesalónica. Vamos a ver una referencia en Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 17. Pasando de Anfípolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hacer una pequeña pausa acá. Cuando dice por 3 días de reposo, aproximadamente por 3 semanas, él cada día de reposo se acercaba a la sinagoga y discutía con ellos, según el versículo 2. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. No todos los judíos, sino también muchos creyentes que no eran judíos, y dice no pocas mujeres. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Esto fue el alboroto que menciona Hechos capítulo 17 en Tesalónica. Y en el versículo 10 en adelante, dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vemos algo bien interesante. Los judíos que estaban en Berea tenían más sabiduría, recibieron la palabra y escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo predicaba tenía fundamento y si era cierto o no. Entonces, por esta razón, Pablo se muda a Berea por el conflicto que se armó en Tesalónica, pero no sin antes que un gran número de creyentes se levantaran en Tesalónica. Ahora, en Hechos, también al recibir las noticias que trajo Timoteo, Pablo escribe la primera epístola a los tesalonicenses, porque cuando Pablo huye de Tesalónica a Berea, luego es visitado por Timoteo, quien le trae noticias de la iglesia de Tesalónica sobre el
crecimiento espiritual, el avance que tiene la iglesia, y es cuando Pablo escribe esta carta después de recibir noticias de Timoteo. Pablo, feliz por el progreso espiritual y para animarlos para que continúen firmes en la fe de Cristo, escribe la primera carta a los tesalonicenses para que vivan de manera agradable a Dios. Les recomienda también que no se preocupen por cuestiones acerca de la resurrección de los muertos y de la segunda venida de Cristo. En primera de Tesalonicenses 3:6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Timoteo le trae estas noticias a Pablo, y Pablo, gozoso, escribe esta carta de primera de Tesalonicenses. Pablo les pide que confíen en el amor de Dios puesto en nosotros para alcanzar salvación, ese amor puesto en cada uno de nosotros. El Señor ha puesto de su espíritu, de su amor en nosotros para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses eran gentiles. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. La gran mayoría que iniciaron la iglesia de tesalonicenses, no eran judíos, eran gentiles que tenían otras religiones, otra fe, tenían ídolos y se convirtieron, dejando esos ídolos para servir al Dios vivo. Pablo dice de ellos en primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hablando Pablo acerca de los tesalonicenses. Ahora, por eso también, por esa misma causa, que eran un pueblo gentil, que dejaron los ídolos y toda la tradición y mundanalidad que había en esa ciudad, fueron perseguidos por sus propios compatriotas. En primera de Tesalonicenses 2:14 Pablo menciona: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Pablo está comparando que el padecimiento de la iglesia de Cristo en Judea, que recibió el rechazo y persecución de los mismos judíos por no recibir a Cristo, estos judíos cegados por no recibir a Cristo, perseguían y rechazaban a la iglesia cristiana. Asimismo, en Tesalónica, los gentiles cegados por la idolatría, perseguían y rechazaban a los nuevos cristianos. Pablo, muy impresionado y orgulloso por esa fidelidad de la iglesia de Tesalónica, escribe en esta carta también haciendo referencia de esto, porque a pesar de ser rechazados y señalados quizás por los tradicionalistas que aún seguían atados al culto a los ídolos, la iglesia permanecía firme en la fe en nuestro Señor Jesucristo. En primera de Tesalonicenses 2 del 19 al 20 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo escribe estas palabras orgulloso de esta iglesia que se mantiene firme. Ahora bien, ya que los destinatarios, la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, eran gentiles en su gran mayoría, no eran judíos, Pablo no habla en ninguna de sus cartas a los tesalonicenses acerca de la ley, ni menciona ningún pasaje del Antiguo Testamento. Es importante hacer esa observación en una carta de los tesalonicenses dirigida a los creyentes gentiles, no judíos. Podemos estructurar el mensaje a las cartas en primera de Tesalonicenses en 3 puntos principales: fe, esperanza y amor, la venida del Señor Jesucristo y la vida cristiana de todo creyente. De esta manera cerramos la introducción a las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses.
conocemos un poco acerca de este pueblo que se convirtió de los ídolos al Dios verdadero. Les invitamos a que continúen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre pendientes y leyendo la palabra de Dios. Es muy importante la lectura bíblica personal y familiar diaria. Y queremos también compartir que esta semana, la semana pasada, concluimos con la lectura de todo el libro de Apocalipsis. En el día 283 concluimos el capítulo 22 del libro de Apocalipsis esta semana. Entonces, con un plan de estudio que hemos estado compartiendo semanal, un plan de estudio no muy exigente, en el que usted puede leer pasajes paralelos en el principio, en los evangelios, y luego capítulo por capítulo, las cartas paulinas y generales. Llegamos al día 283, terminando el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Quiere decir que esta semana iniciamos el día 284 de lectura con el libro de Génesis. En menos de un año, 283 días, leímos, si usted le continuó con este plan de estudio, todo el Antiguo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahora, no es un plan existen planes de lectura, por supuesto, para leer la Biblia en un año, o quizás en menos, si usted es un lector hábil, pero compartimos una lectura que no canse, ¿verdad? No hay prisa. Si usted no ha continuado con la lectura día a día, puede continuar donde se quedó, siguiendo el plan de lectura que le hemos estado compartiendo, y haga su tiempo. Cuando llegue el tiempo de haber leído todas las escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, volvemos a iniciar. No hay prisa, la palabra de Dios es vida, y no es una meta, no es una tarea. Tiene que ser parte de nuestra vida, leer la palabra de Dios las veces que sea necesario. Entonces, en el día 284, que vamos a iniciar esta semana, empezamos con Génesis capítulo 1. Y quería tomarme unos minutos para hablar acerca de esto, la introducción, no una introducción a Génesis, sino un panorama muy general y vago acerca de la lectura de Génesis. Es un libro muy importante, es el primero del libro del Pentateuco, no fue el primer libro escrito. El autor es Moisés, es parte del Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. El primero es Génesis, en el que narra la creación. En los primeros capítulos se habla de la creación. Y quiero hacer notar algo. El libro de Génesis no es un libro doctrinal. Es un libro narrativo, ¿sí? Y no podemos tomar la narración de la creación y algunos sucesos de forma cronológica. Quiere decir que en nuestra lectura no esperemos que haya un orden cronológico en lo que el libro nos narra, pero sí hay un orden lógico. Entonces, no podemos tomar la creación como algo, la narración de la creación como un orden cronológico. Voy a poner un pequeño ejemplo. Yo puedo decir, en 2 días hice mi jardín. Listo. En 2 días hice mi jardín, y en mi jardín sembré árboles frutales, 5 árboles frutales, 10 ornamentales, algunas flores, y quedó muy bonito. Listo. Y luego continúo diciéndole, el primer día en la mañana preparé la tierra, limpié la tierra y preparé las plantas. Al finalizar del primer día ya había terminado de sembrar los árboles frutales. Si vieron, cuando empecé mi narración, empecé diciendo, en 2 días construí mi jardín, ¿sí? Pero no di todos los detalles que me tomó formar ese jardín, y luego continúo con los detalles del primer día en adelante.
Entonces, cuando encontramos en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego nos empieza a narrar el proceso de la creación, ¿sí? Entonces, no podemos tomarlo de forma cronológica como el ejemplo que les hablaba del jardín de mi casa. Es un ejemplo, sí. Espero no confundirlos con estas palabras y que la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo dándonos a cada uno la fortaleza, el discernimiento y la sabiduría que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Los animo a que continúen en la lectura de la palabra de Dios en su Biblia de forma personal y familiar. Es muy importante. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Le damos las gracias y los animamos a continuar en la próxima semana sobre la lectura del primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Que Dios les bendiga.